Marley Coffee, un café para todos. Presentan Radiografía Constitucional. Bueno, y bienvenidos al 12º capítulo ya de Radiografía Constitucional. Saludamos a quienes nos están viendo por la señal abierta de Canal 13 y a quienes nos oyen por Tele 13 Radio y en todas nuestras plataformas online de forma simultánea. Este es un capítulo muy especial para nosotros porque hoy les tenemos una primicia. En exclusiva les vamos a presentar un estudio realizado por connotados académicos que estimaron cuánto podría costar todo lo que promete la propuesta de nueva Constitución. Es un ejercicio complejo porque sabemos que muchos de los derechos y nuevas instituciones que se crean van a quedar para las leyes que serán elaboradas posteriormente. Pero se utilizaron todas las herramientas para poder hacer una evaluación lo más seria posible dentro de los escenarios probables. De todas maneras, ellos más que yo van a explicar esta noche cómo llegaron a estos resultados. Este estudio fue realizado por los siguientes economistas: Andrea Bentancor, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca; Guillermo Larraín, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile; Claudia Martínez, del Instituto de Economía; y Rodrigo Valdés, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica; y Gabriel Ugarte y Rodrigo Vergara, del Centro de Estudios Públicos, CEP. Estamos hablando de destacados académicos e investigadores, pero además tenemos en este equipo experiencia pública, porque hay un ex ministro de Hacienda, también hay un ex superintendente de AFPs y Valores, también expresidente del Banco Estado y también un expresidente del Banco Central, y además son un grupo transversal en términos políticos. Pero no quiero alargarme más porque tenemos mucha información que compartir, así que voy a ir de inmediato con nuestro primer panel, y es para conocer justamente cuánto podría costar esta nueva Constitución. Y les presento de inmediato a Claudia Martínez. Ella es del Instituto de Economía de la Universidad Católica. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Y a Rodrigo Vergara, que es académico investigador del CEP y expresidente del Banco Central. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias. Y partamos de inmediato con la primicia, porque queremos saber todos, primero, ¿por qué hacen un estudio de este tipo? Porque muchos podrían decir, ¿cómo van a calcular esta cifra? Esto es como ciencia ficción. No se puede saber en realidad todo lo que va a pasar si es que se aprobara esta propuesta constitucional. Rodrigo. Sí, por supuesto es un escenario complejo, es una estimación compleja, sin embargo no es ciencia ficción. Uno puede hacer ciertas estimaciones y precisamente el objetivo era hacer una estimación de cuál es el costo fiscal directo, quizás después podemos hablar qué es lo que significa costo fiscal directo, de la propuesta de nueva Constitución. Fíjate, Mónica, lo siguiente: cada vez que se presenta un proyecto de ley, va normalmente acompañado de un informe financiero, y ese informe financiero dice cuánto se va a gastar adicionalmente la nueva iniciativa que se está proponiendo. Nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué no se puede hacer lo mismo con la Constitución, que es algo así como la ley de las leyes? Okay, la ley de todas las leyes. Bueno, entonces, para empezar, porque muchas leyes se van a aprobar después, porque dice, esto quedará en la ley. Por supuesto, esto quedará en la ley, pero hay principios básicos. Entonces uno puede tomar esos principios básicos y en base a ciertos parámetros, estudios previos que ha habido. La verdad es que aquí usamos mucha información, mucha opinión de expertos, mucha información estadística que hay sobre estas materias. Uno puede ir haciendo ciertos cálculos respecto a cuánto costaría cada uno de los distintos temas o artículos que va tocando la Constitución. ¿Y para qué nos sirve esa información? Bueno, para lo mismo que nos sirven los informes financieros de la ley. O sea, tenemos que saber cuánto va a gastar en términos adicionales el Estado. Y eso, por supuesto, nos puede servir, por ejemplo, a ver con qué gradualidad podemos hacer las reformas que se quieren hacer. ¿Cómo se va a financiar eso? Hay distintas posibilidades de financiamiento. La más tradicional son los impuestos, pero bueno... ¿Y esto es solo en el escenario del apruebo, de que gane el apruebo? No, por supuesto que esto es bastante más amplio que eso. Ciertamente, si gana el apruebo se aplica más directamente, pero imaginemos un escenario, por ejemplo, que gana la opción rechazo. Es probable que muchas de las cosas que tiene la propuesta de Constitución
también se apliquen en ese escenario, en, por ejemplo, una constitución distinta que se proponga más adelante. Y por lo tanto esto también sirve tanto para ese escenario como para las políticas públicas que eventualmente van a venir a futuro. Y de hecho, de alguna forma nos puede decir, bueno, cuánto cuesta las distintas iniciativas, los costos relativos, cómo se pueden ir implementando gradualmente en el tiempo. O sea, creo que es un escenario que es particularmente importante. Bueno, vamos entonces a lo que todos estamos esperando. ¿Cuánto podría costar la propuesta constitucional que estábamos discutiendo? Y se la vamos a mostrar en pantalla. Y Claudia también te puede sumar a contarnos los resultados de este estudio. A ver si ponemos gráfica en pantalla para poder efectivamente mostrar los resultados de este estudio. Ahora lo vamos a mostrar de inmediato. Ahí estamos. Ustedes hacen ahí dos resultados, ¿no es cierto? Un escenario bajo, que no sé qué significa, que me podría explicar Claudia. ¿Qué significa el escenario bajo? Bueno, como decía Rodrigo, nosotros para poder hacer esta aproximación de costo vamos a tener que ocupar muchos parámetros y la verdad nos damos rango. Entonces tenemos un escenario bajo en que tenemos parámetros más bien como conservadores, por ejemplo, pocas cantidades o precios más bajos, y un escenario más alto en que las cantidades son menos conservadoras o los precios son menos conservadores. Ya, y en ese caso, el costo de implementar lo que trae la nueva Constitución costaría 8,9 puntos del PIB, lo que equivale a 28.500 millones de dólares. Ese sería el escenario bajo. Sí. Ahora, si queremos hacer, no sé, se quieren implementar más cosas, estimar un escenario alto, que también lo tenemos en gráfica y lo vamos a mostrar a continuación, porque la cifra salta bastante, o sea, hay un rango, ¿no es cierto?, que ustedes estimaron que podría ser, que sube bastante. ¿Eso qué significa? ¿Que se le suman qué? O sea, en todo, lo que nosotros hicimos fue leer la Constitución, identificar en cada uno de los artículos de la Constitución si generaban este gasto fiscal extra, y si lo generaba, nos íbamos uno a uno y íbamos definiendo distintos parámetros para ver si era en un escenario más conservador o menos conservador. Entonces va a depender de lo que sea. Por ejemplo, ahí está el escenario alto, 14,2% del PIB, que equivale a 45.000 millones de dólares. Por ejemplo, Mónica, a ver, uno puede pensar en un escenario donde se cumple con todo el articulado y las normas de la nueva Constitución, y otro donde los estándares son un poco mayores. Por ejemplo, si está el derecho a la vivienda digna, entonces vamos a tener que construir más viviendas. Uno puede pensar en una vivienda, digamos, con unos estándares más conservadores, más modestos, o una vivienda con mejores estándares. Entonces el escenario alto es precisamente lo que hace, es que toma ese escenario de un estándar mayor, que puede ser porque la calidad es mayor, o porque el precio es mayor, o porque el subsidio es mayor, pero básicamente nosotros de alguna forma jugamos con ambos escenarios, un escenario más conservador y un escenario, si quieres, menos conservador, más generoso, y eso nos da este rango. Ya, mira, vamos a ir explicando también a la gente para que entienda cuánto es el PIB, y esto ustedes dicen que son 8,9 y 14,2, ¿no es cierto?, el rango. Ahí tenemos lo que es el PIB. Lo que es el PIB actualmente en Chile, el 2021, son 317.000 millones de dólares, ¿ya? Y estos serían 8,9 puntos de esa cifra en el escenario bajo y 14,2 en el escenario alto. Esto es mucho, poco, para mí enorme, pero yo no tengo ni idea cómo se puede medir si esta es una cifra grande o no. Es una cifra significativa, definitivamente es una cifra significativa, una cifra importante. Quizá una forma que puede ayudar a la comparación es la siguiente: la reforma tributaria que recientemente presentó el gobierno del presidente Boric tiene un objetivo de recaudar 4% del PIB. Sí. Aquí en el escenario bajo, sería algo así como 9% del PIB, 8,9% del PIB. O sea, estamos hablando de más de 2 veces la reforma tributaria que fue recién presentada. En el escenario alto son más de 3 veces la reforma tributaria recién presentada. Ya. Y quiere decir, Claudia, que esto sería un gasto que el fisco haría todos los años. Sí. Sí. Otra forma de pensar los datos es pensar que nosotros ahora recaudamos, en la recaudación tributaria son 20 puntos del PIB. Entonces tendríamos que aumentarlo. Eso es lo que la recaudación tributaria es lo que pagamos en impuestos. Sí, lo que se recauda en impuestos son 20 puntos. Entonces habría que aumentarlo en 14 puntos en el escenario alto más. O sea, terminaríamos con 34 o en 8,9. Va a dar como un orden de magnitud. Tanto, porque la verdad es que la reforma tributaria, por ejemplo, la reforma tributaria de la presidenta Bachelet,
quería recoger 3 puntos del PIB y sacó al final 1.6, de acuerdo a los informes financieros. O sea, cuando se hace una reforma tributaria cuesta que sumar plata, ¿no es cierto? O sea, que sumar 8.9 o 14 puntos es mucho. Es difícil recaudarse. Es difícil recaudar. Entonces, me gustaría saber la metodología, ¿cómo lo hicieron para medir esto? Ya, entonces lo que hicimos fue, como te contaba, tomar la Constitución, leer el artículo por artículo y ver cuáles eran los artículos que generaban un costo fiscal directo. Y por costo fiscal directo lo que referimos es cuánto es el gasto adicional que tendría que hacer el gobierno para cumplir con lo que dice la propuesta de nueva Constitución. Entonces, por ejemplo, en vivienda ya se hacen casas, ¿cierto? El gobierno hace como 55.000 casas al año, todos los años. Entonces, lo que uno calcularía es cuántas casas más tendría que hacer el gobierno para cumplir con la Constitución y a qué precio, porque eventualmente la calidad puede ser distinta para cumplir. Entonces, lo que hicimos es el gasto incremental. Y como decía Rodrigo, ahí lo hicimos con 2 escenarios, porque en el fondo lo que nosotros queremos dar son órdenes de magnitud. O sea, efectivamente no tenemos como la verdad, digamos, y tenemos que tomar distintos parámetros que lo hacemos de la forma más informada posible, pero tenemos que tomar algunas decisiones. Entonces, por eso tenemos un escenario alto y un escenario bajo, y en algunos casos tenemos que hacer juicios informados por expertos. Mira, tomemos el ejemplo que justamente tú me dabas de vivienda, para explicar que en el fondo usted ya, en cualquiera de los 2 escenarios, alto o bajo, hacen 2 mediciones. Una es como el costo en régimen, pero luego también hay costos que son de una sola vez. Sí. Por ejemplo, en el caso de las tierras indígenas o en el caso de las viviendas, hay un déficit habitacional, que hay que hacer esas casas, ¿no es cierto? Y eso se hace el gasto por una sola vez, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de vivienda, las cifras dicen que hay 640.000 viviendas que tenemos que construir. Ese es el déficit habitacional. Entonces, ese déficit hay que cerrarlo. Y eso hay que cerrarlo, eso es de una vez en el sentido de que cerramos la brecha, cerramos el déficit y se acabó, no hay más déficit. Entonces, ese déficit nosotros decimos que tenemos que cerrarlo, hay un cambio en stock y es muy caro hacerlo de una vez. De una vez. Entonces, lo que nosotros decimos, ok, supongamos que esto lo hacemos en el mediano plazo. Y mediano plazo lo definimos como 10 años. Ahora eso lo dividen en 10. Lo dividimos por 10 y decimos, en 10 años vamos a pagar 1/10 de lo que sale cerrar el stock. Ya. Y aparte tenemos un flujo, que es que todos los años el gobierno sigue construyendo viviendas para que no se genere otro déficit, digamos, y ese es un flujo, y ese lo sumamos, no más, anual. Entonces, esta cifra lo que tiene es, por una parte, el flujo, o sea, lo que recurrentemente el gobierno gasta, más el cambio en el costo de construir las 640.000 viviendas dividido por 10. Perfecto. Y además también costean lo que es la parte administrativa, porque la Constitución también va a generar otro tipo de burocracia o más órganos administrativos, y en cada ítem también van y costearon también eso, que está entre un 1,1 y un 1,8 del PIB, ¿no es cierto? Que también es una cifra importante. Sí. Entonces, lo que hicimos hay algunas cosas que no generan gastos administrativos, como por ejemplo hacer transferencias, pagar más jubilaciones, dar subsidios, eso no tiene gasto administrativo básicamente. Pero si uno va a construir casas, sí tiene gasto administrativo. Entonces, nosotros lo que hicimos fue suponer un porcentaje que era gasto administrativo y adicionalmente cuando se crean organismos nuevos, como por ejemplo los tribunales indígenas, etcétera, eso también es creación de formas de gobierno, de elementos del gobierno, y por lo tanto también es gasto administrativo. Entonces, eso todo sumado da las cifras que tú señalas. Ya. ¿Cuáles serían los 3 derechos más caros que salen en la Constitución? Básicamente, según nuestras estimaciones, es vivienda, ¿ya?, salud y seguridad social. Eso pensiones. Sería, exactamente. Yo creo que hacer el siguiente punto también, Mónica. Es cierto que hacer estas estimaciones es complejo, es difícil y están sujetas a errores, lo tenemos claro. Y por eso mismo nosotros hacemos 2 escenarios. De alguna forma lo que hacemos es entregar un rango, porque entendemos las complejidades, pero no solo hacemos eso, sino que además en cada uno de los temas que nosotros costeamos hay lo que llamamos una ficha. Y una ficha donde están todos los supuestos, todos los cálculos que hicimos, y esos van a estar disponibles desde ya. De hecho, yo creo que ya están en los sitios web de nuestras respectivas instituciones, para que cualquiera que quiera mirarlos los pueda ver. Y más aún, cada una de esas fichas va a tener detrás una planilla Excel, que la vamos a publicar la próxima semana, donde van a estar todos los supuestos. Y, por ejemplo, si alguien piensa que el supuesto que nosotros hicimos respecto al precio de una vivienda nueva o al mejoramiento de una vivienda es muy alto o es muy bajo, bueno, perfectamente puede cambiar ese supuesto, lo puede cambiar y ver cómo cambia la estimación. Así que yo creo que eso es importante. Yo creo que lo importante en términos generales, en términos de objetivo, es entregar información para que la gente tenga mayores elementos para una toma de decisión informada.
Muy bien. Estábamos mostrando justamente en pantalla cuánto costaba el gasto en salud, que es como el más grande, el ítem más grande, el derecho más grande, que más caro. Este alcanza entre 1,89 y 2,75 en los dos escenarios. ¿Y eso qué implica en términos de salud? O sea, ¿cuál es lo que sale tan caro en salud? A ver, en salud yo diría que hay básicamente 3 elementos que son bastante relevantes. Acuérdense que nosotros tomamos esto de la Constitución y lo bajamos a un costo específico. Evidentemente uno podría tomarlo de otra forma, pero básicamente en nuestras estimaciones hay 3 elementos fundamentales. El primero es lo que se llama gasto de bolsillo, o sea, cuánto las personas hoy en Chile gastan de su bolsillo en salud, que es aproximadamente un tercio, un 33% de su gasto en salud viene de su propio bolsillo. Lo que ahí hicimos fue... ¿Ese gasto de bolsillo no lo va a pagar el Estado? A ver, es que justamente para eso vamos. Eso es lo que hace hoy, lo que pasa hoy día. Estupendo. Eso es lo que pasa hoy día. La mayor parte de ese gasto de bolsillo es medicamentos. Sí. Entonces nosotros decimos, ok, tomamos ahí como referencia lo que pasa en los países de la OCDE. Nosotros usamos muchas referencias, muchos estudios, pero uno de los elementos que usamos en varias de las estimaciones, después podemos ir a los otros, es lo que hacen países, por ejemplo, de la OCDE. Entonces dijimos, ok, ¿cuánto gastan de bolsillo las personas en los países, en promedio, en los países de la OCDE? En el 75% de los que más gastan. O sea, nos pusimos en un escenario relativamente conservador. Dijimos, de los que más gastan, ¿cuánto gastan? Esto. ¿Cuánto gastan en Chile? Era un poco más. Y dijimos, ok, supongamos entonces que para este derecho a la salud la gente va a ese nivel. Eso en el escenario bajo, en el escenario alto supusimos que íbamos al 50%. Otro gasto importante en salud es, bueno, el traspaso de gente que va a haber desde el sistema privado al sistema público. Eso implica un aumento en el tamaño del sector público en salud. Y el otro elemento importante... ¿En cuántas personas que se van a pasar? No recuerdo el número específico, hicimos como un cierto porcentaje, si no recuerdo mal era algo así como... Dijimos que era, o sea, todos se tienen que pasarse, todas las cotizaciones se pasan al Sistema Nacional de Salud de acuerdo a la propuesta de Constitución, pero eso dijimos lo dice ya la Constitución. Claro, pero dijimos que en un escenario había un 9% de las afiliados de ISAPRES que se mantenía usando el sistema privado y en otro escenario la mitad. ¿Y por qué dijimos 9? Porque ese es el porcentaje de matrícula en colegios particulares pagados. Ya, o sea, que tendrían un poco de plata, por ejemplo, para un seguro complementario y entonces podrían seguir usando el sistema privado. Claro. Correcto. Perfecto. Correcto. Ya. Y el tercero es básicamente gasto en salud mental, que también tomamos algunos parámetros. Claro, que en Chile era poco y aumentó bastante, o sea, aumenta bastante por lo que está escrito en la nueva Correcto. En la propuesta. Entonces también ahí tomamos como referencia... Y cuarto, las listas de espera. El tema de la lista de espera también obviamente está presente. Ya, pasemos rápidamente a las pensiones, que es otro de los temas más importantes para la gente. ¿Qué es lo más caro y cuánto vale este derecho en la Constitución, en la nueva Constitución, la propuesta? Sí. Yo quería como darme una vuelta un poquito antes, que es que nosotros hacemos 3 cosas cuando tratamos de hacer la metodología. Uno es como hablamos de vivienda, que decíamos cuántas viviendas a qué precio, eso es P por Q. Pero en otros casos lo que hacemos es lo que acaba de explicar Rodrigo con salud mental, por ejemplo, que lo que hacemos es que tomamos datos de grupos de países, de la OECD o de la Unión Europea, y decimos que nos queremos parecer a este grupo. Y en otros casos, donde no hay esos datos, lo que hacemos, tomamos un programa en particular y decimos, ok, este es el programa que quisiéramos hacer. Como por ejemplo, en violencia contra la mujer, tomamos un programa Australia. Entonces hacemos, dependiendo de la cantidad de información que tenemos y lo que podemos hacer, usamos cualquiera de esas 3 estrategias. Entonces ahora, en pensiones, lo más caro es aumentar la pensión garantizada. Esa fue nuestra interpretación. La pensión garantizada universal, que la aumentamos, que estaba en 185, la aumentamos a 250 o 300.000 pesos. Y eso es el corazón del gasto. Pero hay 2 gastos adicionales más chicos, pero quizás como un poco sorprendente. Uno, que nosotros pensamos que parte de lo que se condice con la propuesta de Constitución sería que se aumentaran las tasas de cotización y el Estado va a tener que pagar más cotización por su empleado, entonces también tiene un costo. Claro. Y por último, un costo que yo no sé si era la idea, pero como quedó la propuesta, es que dice que las cotizaciones se tienen que usar exclusivamente para pagar pensiones. Para pagar pensiones, sí. Entonces todo lo que es gasto de administración, cuando uno paga las cotizaciones a la AFP, paga un 10 más un poquito, ese poquito, ya o si no lo sigue pagando va a ser para pensiones y no para gasto para administración. Entonces el Estado va a tener que pagar por ese gasto. Eso también es harta plata. Perfecto. Esos serían los principales gastos. Y en vivienda, ¿cuál sería lo más caro? En vivienda lo más caro es definitivamente cubrir el déficit actual. Las 630, 640.000 viviendas que hay de déficit, eso, como decía Claudia previamente, nosotros suponemos que se cubre en un periodo de 10 años. O sea, estimamos cuánto es el costo. Básicamente lo que hacemos, decimos, ese monto por
aproximadamente cuánto cuesta una vivienda nueva de esas características, y decimos, ok, eso es el escenario bajo, y el escenario alto es una vivienda de un estándar algo mayor. Ese es el principal gasto. También, y también es un cambio en 10 años, mejora a viviendas que hoy día no cumplirían con el estándar de vivienda digna. Claro, porque ¿Okay? la Constitución dice vivienda digna y adecuada. ¿Cómo vivieron eso? Bueno, nosotros ahí tuvimos que hacer un supuesto respecto a qué es lo que era y cuánto costaba. Entonces nosotros más o menos, en base a los proyectos actuales, dijimos, ok, esto es lo que es una vivienda digna, y como no sabemos exactamente cómo se va a definir en su momento, tuvimos dos escenarios, un escenario que era más bajo, un escenario que era más alta. Y luego también supusimos que las nuevas viviendas que se construyan, las adicionales, van a tener un estándar más alto. Entonces, esos son, yo diría que en términos bien gruesos, los tres principales costos que vienen de este derecho a la vivienda. Perfecto. Ahora, una pregunta. Esto es en el supuesto de que si se aprueba la nueva Constitución, se cumplan todos los derechos que están estipulados ahí. Pero en general, los países no cumplen todos los derechos que traen las constituciones. Por supuesto. Nosotros como metodología de trabajo usamos eso. Lo que pasa es que creo que no podríamos haberlo hecho de otra forma. O sea, ¿cómo hubiéramos dicho, ok, si se cumple la mitad de esto, un cuarto, 2/3? La verdad es que hubiera sido demasiado arbitrario. Entonces nosotros dijimos, no, supongamos que se cumple lo que dice la propuesta de nueva Constitución. ¿Okay? Insisto, claro, o sea, la verdad es que si uno supone que no se cumple nada, el costo incremental va a ser cero. Claro. ¿Cierto? Entonces, bueno, efectivamente es un supuesto que nosotros hacemos. Ahora, cuando ustedes dicen, por ejemplo, que la vivienda, calculan el déficit de vivienda dividido en 10 años, ¿eso significa que una persona que hoy no tiene vivienda y que está postulando va a tener que esperar 10 años? Depende cómo se haga. O sea, eventualmente sí, si es que uno quiere como ir respaldando el ingreso, como el gasto en esos 10 años, pero eventualmente uno podría endeudarse y pagar la cuota, digamos, que el gobierno pague esta cuota dentro de estos 10 años. Uno endeudarse no, el gobierno tendría que endeudarse para financiar esto, por ejemplo, para hacerlo más rápido. Exacto, entonces también es posible hacer. Ahora, en el caso de la vivienda, yo creo también es un caso como importante en el sentido de que hacer 640.000 viviendas en un año, no sé cómo se hace, digamos, si estamos construyendo 55.000, hacer 640, o sea, la logística, digamos, hacerlo, el efecto que eso puede tener en la cantidad de los precios de los materiales, etc. O sea, también como que hay cierta dificultad como de implementación que hace que eventualmente pensaron que uno tenga toda la plata del mundo, digamos, hacerlo todo en un mismo año puede ser difícil. Quizá eso me ayuda, Mónica, para introducir el siguiente tema. Nosotros decimos costo fiscal directo. Nosotros suponemos que no hay cambios de comportamiento, de precio, de ese tipo de cosas. Y aquí, en particular, por ejemplo, en el caso de la vivienda, si voy a hacer una cantidad enorme de viviendas, supongamos que quisiera adelantarla, evidentemente eso va a tener un efecto en el precio de los terrenos, en los materiales de construcción, etcétera. Nosotros eso lo dejamos de lado en nuestras estimaciones. También porque si ya es complejo esto, pucha que sería complejo tratar de introducir ese tipo de elementos. Quiere decir que entonces, por ejemplo, no miden el aumento de demanda, eso el aumento de precio por demanda. Suponemos que todo sigue igual. Todo sigue igual. Suponemos que el país está creciendo igual, los precios están igual, la población es la que tenemos, todo lo mantenemos igual porque, como dice Rodrigo, empezar a simular eso es muy difícil. Perfecto. Quería preguntarles también otra cosa, y es que, bueno, a todo esto, el presidente Boric, tú decías que se construyen 55.000 viviendas, pero el presidente Boric se comprometió este año para 65.000, ya para establecer, y al fin de su mandato 260.000, lo dijo cuando dijo el discurso ahí en el Congreso, para que lo dejamos claro. Sí. Ahora, hay un número ahí, Mónica, que me gustaría como señalar, que es que también para dar como un orden de magnitud, si es que todo ese déficit de vivienda, más el arreglo de las viviendas que están malas, lo hiciera de una vez. O sea, eso, en vez de dividirlo en 10, eso sale entre 11 y 14 puntos del PIB. Solo eso. Ese es el que nosotros dividimos por 10 y lo vamos sumando. Claro. Pero si uno cerrara la brecha del déficit que tenemos, sale entre 11 y 14 puntos. Entonces, también es difícil pensar en que se pudiera cerrar simplemente en un año. Ahora, yo sigo pensando que los números son difíciles de comprender porque, por ejemplo, ahí mostrábamos en imágenes que el costo de vivienda, por ejemplo, es entre... A ver, lo tengo aquí, el derecho a la vivienda entre 1,19 y 1,67. Y uno dice, bueno, poco entonces, porque por tener una vivienda digna yo encuentro que vale la pena.
Sí, No puede sé, ser, ¿cómo podemos evaluar si eso es mucho o poco? Solo que no sé. Yo creo que, o sea, una comparación es esta que decíamos al principio, que es que recaudamos 20 puntos del PIB. Entonces tendríamos que recaudar como un 10% más, digamos, como para poder pagar pues solamente por este derecho. Ahora se acumula, ¿no? Porque es vivienda, es salud, es pensión y es toda la cantidad de derechos. Claro, nosotros tenemos junto. 29 fichas, 29 ítems que identificamos y todo junto suma. Ya. Quiero dar cuenta, Mónica, un segundo nomás que para mostrarle a la gente que lo está viendo en pantalla, ahí hay un código QR. Si usted ahora lo marca con su teléfono, va a poder acceder al estudio completo, con todos los datos, con todos los escenarios, con todo lo que estamos conversando en esta mesa para que lo tenga en detalle. Lo hacemos por transparencia y para que todo el mundo pueda opinar y entender los supuestos en base a los cuales se hizo esta medición. Rodrigo. Sí, no, respecto a las cifras es mucho, cada una en particular. Claro, hay muchos de estas 29 fichas que nosotros hacemos, 29 gastos que nosotros estimamos, que son muy bajos, porque aquí hemos hablado de los que son más grandes, de vivienda, de pensiones, de salud, también hay otros más grandes como cuidado, etcétera. Pero hay unos que son relativamente chicos, 0,01, 0,02, 0,05 del PIB. El punto es que la suma es bastante relevante. En el escenario bajo, de hecho, significaría aproximadamente, como decía Claudia, un aumento bastante significativo del gasto, cerca de 40% de incremento del gasto que hoy hace el gobierno. Ese sería el gasto incremental. Porque gasto en el fondo adicional. esto es lo que ya se gasta, o sea, el presupuesto de la nación de un año más esto, no es que sea parte. Más esto, correcto. Entonces se hace una cifra importante. Para cerrar, cuando ustedes llegaron a estas cifras, ¿cuál fue la impresión de ustedes? ¿Que era muy alto? ¿Se sorprendieron? La verdad que viendo lo que ha pasado en otros países, no estamos como, estas cifras, a pesar de que como que las construimos, la suma nos da un número como completamente fuera de orden con lo que ha pasado en otros lugares. Ahora, otra cosa es preguntarse cómo uno financia esto, digamos. Sí. Pero en términos como de si salió muy grande o salió muy chico, salió dentro del rango de lo que ha pasado en otros lugares. Ya, como expresidente del Banco Central, ¿es posible esto? A ver, es una cifra de una magnitud muy significativa. Yo lo veo bien complejo. La verdad es que lo veo bien complejo. Tenemos distintas visiones entre los 6 autores y autoras, digamos, de este trabajo sobre la factibilidad o no factibilidad. En lo personal, es un incremento muy importante y que evidentemente tiene o tendría efectos significativos sobre el funcionamiento de la economía. Esa es mi opinión. Muy bien. Muchas gracias, Claudia Martínez, Rodrigo Vergara, por acompañarnos esta noche. Me voy al otro panel, donde hay más autores de este estudio y también observadores independientes de estas mismas cifras, con los que vamos a conversar cómo financiamos este número, si es posible y todo. Doy la bienvenida al siguiente panel. Está Sebastián Claro, economista de la Universidad de los Andes y ex vicepresidente del Banco Central. Rodrigo Valdés, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y ministro de Hacienda, exministro de Hacienda. Está Andrea Bentancor, académica de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Talca. Y Guillermo Larraín, académico de la FEN de la Universidad de Chile, ex superintendente, ex presidente del Banco Estado. ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Bueno, aquí son 3 autores y un comentarista independiente, porque la idea es preguntarle un poco de hacer sentido de estas cifras, ¿no es cierto? ¿Realmente el Estado chileno tendrá no solamente la plata, pienso yo, la capacidad de hacer esta tremenda inversión? ¿Quién quiere partir con esa pequeña pregunta? ¿Sebastián o Guillermo? A mí me gustaría plantear algo que quizás puede ser polémico, pero es que en la sociedad chilena, creo yo, hoy día, hay un cierto consenso en algunas cosas básicas. Por ejemplo, todo el mundo hoy día dice a favor de un Estado social y democrático de derecho, como que eso pareciera que no es problemático. Entonces, la pregunta más bien es que si a través de esta Constitución que se nos propone ahora o de alguna alternativa, vamos a llegar a algo distinto. Y yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es que
vamos a tener que crear condiciones para que eso sea posible, porque a lo mejor no va a ser 8,9 como se dice en el escenario base. En este caso quizás será menos si es que hay un camino alternativo, pero va a ser cifras significativas de todas formas, porque como decía Claudia recién, estamos hablando de un monto que no es muy distinto de otro. Ahora, vamos a tener que hacerlo. Eso tiene ciertos requerimientos, ciertamente administrativos. Yo creo que la reforma del Estado es esencial para poder hacer que el Estado funcione bien. Necesitamos una reforma política que le dé gobernabilidad a todo el proceso y necesitamos reconciliar a este país con la capacidad de crecer. Y eso yo creo que es una labor que es esencial para que este proyecto o uno alternativo, si es que llegara a verlo en el futuro, vean la luz y podamos sacar al país de la situación crítica en que está. ¿Qué te pareció la cifra, Sebastián Claro? Yo, bueno, primero agradecer la invitación a comentar un poco ciertas conclusiones y felicitar a los autores porque la verdad es que, como se mencionó en el panel anterior, es difícil hacer estos números, hay mucha incertidumbre partiendo por interpretar la letra de la propuesta constitucional. Entonces creo que es un esfuerzo muy interesante. Yo sería un poco menos tímido en la calificación de que esto es grande. Yo creo que esto es muy significativo. Y quiero usar dos elementos para justificar ese resultado. Lo primero es que nosotros estamos acostumbrados a compararnos con la OECD. Entonces la pregunta es, si Chile hoy día recauda 20 puntos del PIB para financiar el gasto fiscal, y esto significa subir aproximadamente, en promedio, en los distintos escenarios, 10 puntos más. Bueno, ¿qué países del mundo hoy día recaudan cerca de 30% del PIB? Y las respuestas son, de acuerdo a cifras de la OECD, básicamente 4. Italia, Bélgica, Finlandia y Nueva Zelanda. ¿Ya? Bueno, esos 4 países en promedio, porque no son idénticos entre sí, son aproximadamente 2,8 veces más ricos que Chile. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que Chile aumente su gasto fiscal en 10 puntos siendo tanto más pobre que estos países? ¿Ya? La alternativa, creo yo, a propósito del punto de Guillermo, es decir, bueno, ¿cuánto tendríamos que crecer nosotros en los próximos 10 años para tener el mismo nivel de gasto sobre PIB, pero tener un nivel de ingreso equivalente? Y la respuesta es 11% por año, cosa que es totalmente imposible. Imposible. Retrasemos entonces a 20 años el periodo de convergencia. ¿Cuánto tendríamos que crecer por año para tener el mismo nivel de gasto que estos países, pero también el mismo nivel de ingreso? ¿Ya? Y la respuesta es 5,5%. Estamos en otro orden de magnitud. Entonces, Ahora, también yo pienso, esos países, las personas de esos países pagan más impuestos que nosotros. ¿Tendríamos que pagar más impuestos? Bueno, lo que estamos hablando es, una manera de financiar esto es subiendo 10 puntos la carga del PIB. Todo el punto que yo quiero hacer es que en el muy corto plazo, con las tasas de crecimiento que tiene Chile hoy día del 2,5%, se descuadra totalmente el nivel de carga tributaria con el nivel de ingresos del país. Andrea, ¿cómo se financia? Porque estamos hablando de pagar impuestos. Creo que efectivamente esto va con una reestructura tributaria, pero en una visión un poco más amplia de lo que se está hablando, por ejemplo, en esta reforma. En algún momento vas a tener que ampliar la base e ir un poco más abajo. ¿A qué te refieres con eso? Para que no A entendamos todas las casas. personas que hoy día están eximidas, debajo de 700.000. O sea, a los sectores de Chile que no pagan impuestos, Claramente, tendrían que empezar a pagar a la renta. para tener la cobertura de estos derechos sociales financiados, hay que pagar más impuestos. Ya. Pero eso es una manera. La otra, para reafirmar un poco lo que estamos hablando, es un Estado más efectivo, más eficiente, con mejor músculo, y la otra, efectivamente, crecimiento. De hecho, si tú te fijas en la metodología, voy a tratar de decirlo brevemente, en algunos casos se hace por comparación con otros países y en algunos casos es un precio por cantidad. Y hay algunos de estos derechos que están vinculados a pobreza. Por ejemplo, el derecho a una alimentación, el derecho a consumo mínimo energético, hay conectividad en que se prevé un subsidio a personas que no lo pueden pagar. Un país más rico puede empezar a retraerse de esos subsidios a la pobreza, a la alimentación. Entonces, hay que crecer
para sacar a las personas de la pobreza, de la vulnerabilidad y no tener tanto programa social para pobreza, sino para entregar derechos sociales de buena calidad, que es a lo que apuntaba Guillermo. Ahora me gustaría decirte una cosita chiquitita. Yo creo que este trabajo es bien relevante y si uno mira el centro, hay una lógica del apellido reformar. Y como decía un poco Rodrigo Vergara, esto en cualquiera de los escenarios es útil. Y ojalá fuese útil para pensar de verdad la gradualidad en cuanto a factibilidad del Estado, los equipos que van a tener que implementar todo esto y de los recursos fiscales que hay para llevarlo adelante. Y en ese sentido, los capítulos, los transitorios son muy exigentes. Bueno, uno que tuvo que llevar muchas cosas a cabo con la billetera fiscal es Rodrigo Valdés. Rodrigo. Bueno, yo agregaría una dimensión que ha salido, que es esto de la gradualidad. Yo creo que es muy importante, sea esta Constitución o otra que hagamos, yo creo que ya estamos lanzados a tener esta u otra, y que van a ser caras. Creo que es muy importante moverse con seguridad en tener el financiamiento y después gastar, no hacerlo demasiado rápido. Si uno ve experiencias de otros países, hay países que subieron, y esto aquí un poco contestando a Sebastián, pero hay países que lo han logrado. España el año 78 con su nueva Constitución, Colombia el año 91, 10 años después habían subido su carga tributaria, su gasto bastante. Pero lo hicieron gradual. Hay países como, por ejemplo, Sudáfrica y también Venezuela, que en realidad no movieron la aguja. Hicieron su Constitución, prometieron el oro y el moro, y el gasto a PIB siguió igual 10 años después. Y hay países intermedios, que, como Ecuador, como Bolivia, que subieron mucho el gasto y después lo tuvieron que retraer. Yo creo que la clave es copiar esta paciencia que hay que tener de los países que le ha ido mejor con esto. Y el caso español es bien interesante. Lo que pasa es que la Constitución, como dice Andrea, pone plazos, por ejemplo, en varias... Para iniciar, por ejemplo, 2 años para que el presidente envíe el proyecto de ley, 2 años para que se apruebe. Y nuestro costeo es lo que llamamos los economistas, que nos sirve mucho, estado estacionario llamamos, que es como el largo plazo. Pero cuánto nos demoramos a largo plazo es algo que tenemos que discutir. No se trata de no llegar nunca. La presidenta Bachelet alguna vez dijo, me hablan tanto de gradualidad que no vamos a llegar nunca. Pero tiene razón, no puede ser al infinito. Pero irse muy rápido también tiene costos en varias dimensiones, en desorden macroeconómico, lo hemos visto en la región, y también en no poder sostener esto en el tiempo, que sería muy malo, partir algo y después tener que echarlo para atrás. Guillermo. Para poder acelerar la gradualidad, hay gente que quiere que la gradualidad sea lo más corta posible. Para eso vamos a tener que mandar leyes. Las leyes se van a discutir en un congreso y yo creo que poner sobre la mesa el problema de la polarización que tenemos hoy día en Chile y la necesidad de llegar a acuerdos. Porque con el grado de polarización que hay hoy día en el Congreso, lo más probable es que sea muy difícil avanzar rápido, por más que uno quiera, por más que estén hechas las promesas de derechos sociales, si es que continúa esta polarización, a mí me parece que va a ser muy difícil rápidamente sacar las leyes que van a habilitar toda esta cuestión. Entonces, me parece esencial que pronto, independiente por cuál de los dos caminos finalmente el país transite, se avance en lograr acuerdos y que nos pongámonos como meta probablemente alcanzar estos mismos derechos sociales al nivel de 8,9 que decimos nosotros, o de 6 o de 5, que a lo mejor podría ser el número, y voy a inventar, que a lo mejor le hace más sentido a Sebastián, pero que estemos de acuerdo en algo, porque esto va a requerir un esfuerzo enorme de todo el mundo, de todos consumidores, trabajadores, empresarios, funcionarios públicos. Lo que pasa es que yo veo una cosa, está la opinión pública, la gente está muy ansiosa de muchos derechos que están aquí en la Constitución. Entonces yo no sé si van a tener paciencia para la gradualidad las propias personas, porque esta Constitución promete derechos concretos, es decir, una vivienda aquí, ahora. Entonces, ¿por qué la gente va a tener que esperar tanto para su vivienda? La gente entiende perfecto que no todo se puede hacer al mismo tiempo, porque lo vive en su día a día. Y tenemos que priorizar algunas cosas y tenemos que movilizar recursos y eso se demora tiempo. Creo que es re importante en esta Constitución o en cualquiera que venga entender que todos vamos a tener que pagar más impuestos. Esta idea de que el 1% va a pagar por todo. O sea, que el 1% te refiere a los ricos. A los ricos. Puede resultar ahora en esta reforma que es bien focalizada, pero una sociedad más del tipo que esta u otra Constitución podrían dibujar para Chile, como son las sociedades europeas. Significa que todos vamos a tener que chipear bastante más. Sebastián. Un comentario, Mónica, a propósito de mi rol de observador externo de este estudio. Que hay un gasto que no está incorporado
y que puede llegar a ser muy relevante en función de la gradualidad, que es lo que hablábamos, porque no es lo mismo financiar unos programas de este tamaño con impuestos que con deuda. Rodrigo mencionaba el caso de Colombia. Por ejemplo, Colombia ha aumentado muy sustantivamente su deuda pública. Hoy día tiene aproximadamente 70% del PIB de deuda pública. Chile, para que los telespectadores sepan, tiene aproximadamente 40% del PIB. Pero esa diferencia hace que Colombia pague más de 2 puntos porcentuales más de tasa de interés que Chile. Y cuando uno entonces reconoce que el incremento en la deuda viene acompañado con mayor tasa de interés, el gasto en intereses por parte del gobierno empieza a aumentar de manera muy sustantiva. Y rápidamente, con esos niveles de deuda y esas mayores tasas de interés, el gasto puede aumentar, por ejemplo, en 2 puntos del PIB. O sea, estamos hablando de 10 en programas sociales. Sí. A esto hay que sumarle lo que cuesta financiar lo que eso. cuesta financiar eso en la medida de que no sea financiado tributariamente. Ahora, lo otro que tampoco hemos discutido, en el panel anterior se mencionó, que es más difícil hacer, pero que también es una pregunta relevante, es, bueno, dependiendo de la gradualidad, la capacidad de financiar 10 puntos del PIB sin tener un impacto sobre el crecimiento no es fácil. Eso requiere una reforma tributaria de relojero. Entonces, ahí también hay otro efecto recaudatorio que es muy complejo de considerar. Mira, yo quería darle una cifra, a ver si ustedes las saqué, digamos, las investigué. Mira, por ejemplo, en la reforma tributaria que está proponiendo actualmente el presidente Boric, subirle el impuesto a las personas recaudaría solo 0,39 puntos del PIB y la creación del impuesto a la riqueza 0,48. O sea que cobrar esos impuestos que supuestamente es a los más ricos tampoco es tanto. O sea, no serviría para financiar, ¿no? Al lado de estos números. Cuando uno dice 1 del PIB, uno se queda con el 1. Sí. Lo que pasa es que el PIB es muy grande. Sí. Movilizar un 1% del PIB es un esfuerzo enorme. Como tú decías, la reforma... O sea, pero tú estás pidiendo entre 8, 9 y 14. Entonces, por eso No, por eso hay que hacerlo. Primero en un pacto. Como decía Guillermo, esto no es la agenda que pueda mover una mayoría circunstancial. Es un pacto mucho más amplio. Segundo, tiene gradualidad. Y tercero, tiene esta idea de que todos vamos a tener que aportar. De nuevo, esto no alcanza si uno hace 2 de las reformas de los súper ricos. Y eso probablemente ya no se puede hacer sin ahogar el crecimiento. Entonces es un proceso nada de fácil de alcanzar. Por ejemplo, tenemos que ponernos de acuerdo que saben que en Chile tenemos informalidad inaceptable para poder hacer esto. Y ese tercio de personas que no cotiza, que no paga impuestos, no, sabe que todos tenemos que estar Ahora, Guillermo, yo pienso que también a veces llegan momentos históricos en la vida de los países que de repente hay que hacer estos tremendos gastos, porque en juego están los derechos sociales de muchas personas que a lo mejor durante mucho tiempo han estado postergados, porque incluso la derecha ha dicho en sus compromisos, en el caso que ganara rechazo y una supuesta otra propuesta de constitución, que se están con todos los derechos sociales. O sea, es decir, quizás, no sé, es caro, pero no sé, habrá que hacerlo, digo yo, habrá que endeudarse, habrá que, no sé, ¿cómo lo ves tú? No, yo creo que va a haber que hacerlo. Tú mencionas los derechos sociales que se prometieron y gente que lo está pasando mal, pero también hay que recordar que esa ansiedad, esas expectativas altas, que no son solo un problema de ahora último. O sea, Chile ha venido construyendo expectativas desde hace mucho rato. En algún minuto esas expectativas se financiaban con deuda. Entonces se dio gran acceso al endeudamiento para que la gente pudiera mejorar su calidad de vida y es cuestión de ir a cualquier parte, honestamente, de Chile, y uno ve que hay una mejora en la calidad de vida que es significativo, en parte por inversión pública, por ejemplo, en materia de ornato en las ciudades, en materia de infraestructura, alcantarillado, etcétera, acceso a luz, agua potable, pero además de bienes privados, gente que tiene auto, la vivienda social de los años 80 jamás pensó que las casas tenían que tener estacionamiento, hoy día sí, etcétera, cosas así. Yo creo que hay mejoras ahí, pero a mí me preocupa un poco la estabilidad social de Chile. O sea, venimos saliendo de un episodio que es realmente traumático y hay gente que dice, pero tú no puedes amenazar. No es una amenaza, es simplemente una constatación de que pasamos por un periodo de un estrés social gigantesco y que yo no estoy en condiciones de decir que estemos totalmente fuera de eso. Acabamos de ver esta semana, ¿no es cierto?, una turba que atacó en el barrio Las Tarrias, ¿no es cierto?, un montón de restaurantes, aparentemente agarraron a un tipo. Bueno, me parece muy bien que lo hayan agarrado, pero no creo que estemos en una situación social como para decir que no debiéramos pensar también que un objetivo nuestro es recuperar la convivencia en este país. Un objetivo nuestro tiene que ser recuperar la convivencia y es un ejercicio complejo que tiene elementos de
orden público, como lo demostró ahora Carabineros en esta ocasión del barrio de Las Terras, pero también de avance y de puesta de acuerdo en un pacto social, un nuevo proyecto de país que es muy importante avanzar. Pero ¿cómo combinar, digamos, cómo va a ser virtuoso el hecho de concretar estos derechos sociales con el equilibrio fiscal, que me imagino que a veces quiere? Hay una guía que se ha repetido como mantra y a veces se nos olvida, que es gastos permanentes e ingresos permanentes. Sí. Hay cosas en la nueva Constitución que son gastos por una vez. El más grande, como decían antes, es vivienda. Pero te voy a ir a restitución de tierras, que hay que ponerse de acuerdo en el cuánto. Pero eso es un gasto por una vez que uno lo puede hacer en 10 años. Pero en el fondo uno podría endeudarse por gastos por una vez y pagarlo después en cuotas. Ya. Lo que no podemos arriesgar es hacer gastos que van a ser permanentes, año tras año. Con endeuda. Con endeudamiento. Y eso lo sabe cualquier persona que nos está viendo hoy día en la casa. Si uno se endeuda para ir pagando los intereses de antes y el gasto nuevo, bueno, dura un poco de tiempo, después todo explota. Entonces creo que va a ser muy importante ser gradualista, pero además ir viendo bien qué cosas son recurrentes, Ya. se repiten en el tiempo. Andrea, te quería preguntar del contexto internacional o del contexto económico actual. No nos pilla tampoco en buen momento, ¿no? Si hubiese otro contexto, ¿sería, no sé, mejor? Bueno, hay que prender velitas para que suba el precio del cobre. Además se requiere suerte. Sí, es que los países muchas veces tienen suerte. Hay reformas que están analizadas, comentadas en este trabajo, que posteriormente a la reforma tuvieron un boom de commodities. Y eso te ayuda, una especie de lubricante para lograr financiar los derechos sociales. Entonces Chile tiene un commodity que es muy importante, el cobre, y en la medida que el precio suba, sería más fácil que con un mal precio del cobre. Y debería tener reglas claras también para la economía. No es solo impuestos, es que haya certeza jurídica, que haya orden. Hay varias cosas que hay que ponerse de acuerdo. Si uno quiere crecer, necesita ciertos ingredientes básicos y nos ha costado armar esos ingredientes. Entonces, tiene que ser como un paquete esto para que resulte. Sebastián. No, yo quisiera aquí ser un poquito, quizá abogado del diablo, pero esto abarca un conjunto de derechos sociales muy significativo y por lo tanto, sumando y restando, yo creo que es bien difícil justificar que el país esté en condiciones de entregarlo en un plazo relativamente razonable. Esa es la verdad, es dura la verdad, decirlo en ese sentido, ¿ya? Pero la exigencia financiera de aumentar y proveer estos gastos, esa es la conclusión mía del estudio, la exigencia financiera en un plazo de 10 años, yo dudo que el país esté en condiciones de darla. Y claro, en ese sentido una mala noticia. Entonces, cuando hablamos de gradualidad... ¿No hay ningún ahorro el que echar mano? No. Bueno, no, pues si los ahorros ya se fueron. Ya lo gastamos, ¿cierto? No, eso el ya, año pasado eso el país pasado. gastó 30.000 millones de dólares en IFES. Se fueron los ahorros. Entonces, creo que también es necesario ser transparente con la comunidad, de decir, mira, si estos derechos sociales están valorados en 10% del PIB por año, con la capacidad de crecimiento que tiene hoy día Chile, es imposible entregarlos en 10 años. Porque o la economía va a quedar sobreendeudada o la carga tributaria que va a tener el país no se va a condecir con su nivel de ingreso. Entonces la gradualidad tiene que ser mayor o el pacto al cual se hace referencia tiene que venir de verdad con un pacto que aumente la capacidad de crecimiento, pero no estamos hablando del 7% porque eso sabemos que no es posible, pero un nivel de un 4, 4,5%, pero es que eso es muy difícil. Guillermo, ¿eres tan escéptico como... Esas dos cosas no pueden no conversar. Yo creo que eso es un comentario razonable, creo yo. O sea, creo que sería un éxito que pudiéramos nuevamente decir que la capacidad de crecimiento a largo plazo de Chile es 4%. 5,5%, honestamente, me parece que no estamos en condiciones. Pero 4 sería un gran logro, pero eso no va a ser trivial. Hoy día hay demasiada animadversión, hay demasiadas, como decía Rodrigo recién, demasiadas reglas que no están demasiado claras, entonces yo creo que es importante hacerlo bien, afianzar esa cosa. Creo sí también que tenemos que pensar en un crecimiento distinto, tenemos que pensar en un crecimiento que apueste más, que haga más apuestas que las que hemos hecho en el pasado, por ejemplo, por la economía verde, por sumarnos a ciertas tendencias del crecimiento mundial que van a ser importantes, todo lo que tenga que ver con descarbonización, etcétera, hidrógeno verde, toda esa cuestión es importante. Estamos todavía, creo yo, a tiempo en algunas de esas materias de
tirar líneas fuertes y el Estado, pero con el sector privado, porque el Estado no lo va a hacer, pero sí puede empujar, puede tomar decisiones, coordinar cosas para que el país vaya bien. ¿Puedo decir una cosa, algo de lo que decías tú respecto de la oportunidad internacional y los ahorros? Todavía quedan ahorros, hay fondos soberanos. Y yo creo que hicimos un mal uso de los fondos soberanos el año pasado, cuando en lugar de endeudarnos a tasa cero, porque el año pasado teníamos tasa cero para endeudarnos, lo que hicimos fue vender fondos soberanos para financiar los IFE. Yo creo que eso fue una mala idea. Y creo que ahora lo que hay que hacer es cuidar eso, porque si llega a ponerse realmente compleja la situación de la guerra, la eventual recesión del próximo año a nivel mundial, tenemos que tener liquidez propia para poder financiar nuestro escuálido crecimiento del próximo año. Entonces yo creo que hay que cuidar nuestro ahorro, lo que queda, y no tocarlo por ningún motivo. El financiamiento de todo el gasto tiene que venir por otro lado. Déjame volver a cómo cuadrar el círculo, ¿no? Que es, pucha, esto cuesta harta plata, ¿cómo lo hacemos en el tiempo? Y además de la gradualidad hay que priorizar. Y déjame dar un ejemplo. ¿Por qué habríamos de gastar gratuidad universal universitaria para el 10% más rico de la población? No tiene ningún sentido. Bueno, pero porque lo dice la Constitución. Bueno, pero no dice cuándo. Entonces la discusión ahora, ¿sabe qué? Ese es algo que nos encantaría tener, pero cuando tengamos una carga tributaria como los países desarrollados, y seamos desarrollados, no antes de tiempo. Y así hay cosas como, por ejemplo, vamos a tener que construir hospitales para atender a la gente que está en ISAPRE, porque la reforma que se haga va a llevar a eso, o podemos con la misma Constitución u otra hacer una reforma distinta de salud. Entonces yo creo que hay que ir haciendo elecciones ahora. De hecho el gobierno lo ha hecho. Es bien interesante cómo volvió a focalizar. La palabra prohibida hace 2 años, sí. Hoy día las 2 grandes acciones que ha hecho el gobierno no son súper focalizadas, pero son mucho más focalizadas que lo que se vivió en los últimos 2 años. Ya, pero cuando ustedes dicen esto no se puede hacer todo junto, hay que hacerlo de a poco, hay un tema, y es que los derechos que si se aprueba la propuesta, quedan garantizados. Está el derecho de tutela. La gente podría ir a los tribunales a exigir, y eso ya ocurrió, por ejemplo, en Colombia, donde no se cumplieron, por ejemplo, los derechos de salud, y la gente partió a los tribunales y lo exigió. ¿Por qué no podría ocurrir eso? ¿No hay riesgo de judicialización? Primero, aprendamos de Colombia. Ellos hicieron eso y se arrepintieron después. Y después dijeron, cuando los jueces digan que hay que gastar, el gobierno va a tener el derecho de decir, no todavía, a la cola. Y no se cumple al comienzo se hacía, y por eso la deuda también creció mucho. Pero en algún momento se pusieron de acuerdo que no era sostenible eso. Y lo otro es que hay que tener responsabilidad fiscal. La Constitución no es muy grande en responsabilidad fiscal, pero dice algo que no tiene la Constitución actual, y que cualquiera que venga hay que ponerlo, porque hay que hacer competir estas cosas. Ahora, creo que es insuficiente igual. Va a haber que trabajar leyes que se hagan cargo de esto, y posiblemente hacer reformas futuras también, para poder no quedarnos casados al final con algo que no vamos a poder financiar. Sebastián, ¿crees en la responsabilidad fiscal? No, por supuesto que creo en la responsabilidad fiscal. Sí, bueno, pero digamos, en el escenario que viene. No, yo creo que la pregunta va más allá del ejercicio, en el sentido de que hay una referencia a la responsabilidad fiscal, pero hay varias partes del proyecto que podrían llevar a cuestionar, digamos, si eso se va a cumplir, como que topan esos principios. Uno muy importante dice relación con el tutelaje de los derechos sociales. El tutelaje de los derechos sociales puede llevar a una inflación, obviamente, de exigencias legales, y los jueces, a juzgar por el texto constitucional, por supuesto que van a entregarle la razón a quien vaya a pedir su derecho de salud, vivienda, etc. Ahora, el problema de eso no solo es una presión fiscal muy grande, sino que, y esto ya está estudiado más a nivel constitucional, etc., es que puede ser muy injusto, porque quien puede finalmente tener derecho a la vivienda o a la salud es el que tenga acceso a un buen abogado. Entonces, algunos lo han denominado el derecho a saltarse la fila. No es que el gasto en salud vaya a aumentar necesariamente, pero yo con una acción de tutelaje legal con un buen abogado puedo adelantarme. Y lo que estoy haciendo es disminuirle los recursos en salud a otros. Y por lo tanto, ahí el tutelaje, en el sentido de que yo tengo derecho a reclamar ante los tribunales de justicia lo que dice la Constitución respecto de todos estos derechos, puede generar una judicialización muy compleja del gasto fiscal. Andrea, ¿estás de acuerdo? O sea, efectivamente sí. O sea, cuando Rodrigo comentaba la experiencia de Colombia, fue 20 años después de la reforma del 91 que el sistema político logró ponerse de acuerdo para introducir un artículo en que crean este instrumento de incidencia de impacto,
que se llama, en el artículo 344. Y ellos hacen eso, le generan al Ejecutivo la posibilidad de enfrentar la sentencia una vez que está dictada para esta idea de póngase la fila. Y así, desde el 2011 en adelante, logran contener un poco la judicialización. Efectivamente es un problema la judicialización, es un problema potencial que nosotros en este estudio no tenemos costeado, justamente por lo que hablaba con Claudia y Rodrigo, de que asumimos cumplimiento. Que todo se cumple y que todo sigue igual. Todo. Ya, Guillermo, ¿tú qué quieres decir? Que lo voy a cambiar un poquito de tema. Es que hay algo de aprendizaje en el texto. Uno, hay un principio de responsabilidad fiscal que tiene rango constitucional y que permite efectivamente de alguna forma avanzar y proteger un poco a un Estado que puede verse asediado por una especie de avalancha. Pero lo segundo es que en los derechos sociales se habla de un principio de progresividad. Está incorporado dentro de todo el endamiaje de los derechos sociales. Entonces, de manera que hay también digamos, un instrumento al cual se puede apelar tanto el gobierno como los tribunales de progresividad. Entonces, estos derechos nosotros los calculamos como si fueran digamos, disponibles mañana, pero en la práctica va a haber progresividad y la Constitución tiene esa disposición ahí clara. Ya, hemos hablado de los 3 derechos que son más caros. Solo agregar una cosa que, al menos desde el punto de vista fiscal, estrictamente fiscal, y que no está en nuestro documento, porque es imposible de costear, y no es un derecho, y no está puesto en blanco y negro, pero son malas cosas que tenemos. Es primero, este cambio de iniciativa exclusiva por ley de concurrencia. Esta famosa idea de que el presidente ya no tiene el monopolio de decidir qué se gasta o no se gasta y va a recibir presión. Eso también es un potencial desordenador de lo fiscal. Claro, porque ustedes calcularon una cifra que si se gasta bien, y con esa todo plata, perfecto, porque uno puede gastar la plata y gastarla mal, por ejemplo. Podrían decir, ¿sabe qué? Repartamos IFE porque claro. sí. El segundo tema es la descentralización, ya. Que es, yo diría, en la Constitución el modelo no está bien cerrado. Hay cabos sueltos en eso. Y que podría potencialmente también ser súper cara. Y eso tampoco está metido acá en el sentido de que si se van a endeudar las regiones, alguna podría incluso quebrar, como ha pasado en otros países de Latinoamérica, y que el gobierno central tiene que ponerse con la plata, porque si no queda un descalabro. Entonces hay más cosas. Pero déjame disentir en una pequeña dimensión de lo que dice Rodrigo recién, para ponerle un poco de pimienta a la conversación. Mira, yo creo que cuando se inició todo este proceso, yo recuerdo, porque fui candidato a la constituyente, es que todo el mundo decía hay que quitarle poder al presidente de la República, tenemos que diluir poder. La forma en que se hizo es justamente la que hizo Rodrigo acá. Se le quita la iniciativa exclusiva y se cambia por esta concurrencia presidencial necesaria para ciertos proyectos de ley. Yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo exactamente en qué es lo que queremos hacer. O queremos diluir poder del presidente o no lo queremos hacer. El problema, yo creo que más que eso, el problema es que el sistema político está tan fragmentado y la Constitución no hace nada para corregir el sistema político que efectivamente diluimos, le quitamos poder al presidente, pero sin haber hecho la corrección de la fragmentación en el sistema político. Eso yo creo que es lo problemático. No es tanto la reducción de la capacidad del presidente como la incapacidad que tuvimos de tener un sistema político menos fragmentado. Les quiero cambiar de tema nos quedan súper poquitos minutos, pero a ver si tocamos temas más específicos. Por ejemplo, que hemos hablado de los derechos sociales, básicamente, los 3 más caros: salud, pensión y vivienda. Pero hay otros temas. Ha dicho que esta Constitución es indigenista. Para eso ustedes midieron lo que costaba la interculturalidad, plurilingüismo, los pueblos indígenas y las tierras. ¿Es cara en este concepto? ¿Nos es caro transformarnos en un país así? Lo único de verdad caro en ese listado, y caro para hablar de décimas de PIB, es la restitución de tierras. Y por supuesto, ese es un supuesto de cuánto se hace. Si se mantienen los títulos de merced como el ancla, suponemos algunos precios de cuánto va a costar comprar esto, uno llega a algunas décimas de PIB en los cálculos. Los otros, por supuesto, cuestan, pero no son imposibles de abordar. Es decir, tener, no sé, personas que hablen los idiomas de los pueblos originarios, en todos los servicios, en fin. Hay que ponerse de acuerdo. Los escaños reservados. Pero en todos los colegios ya empiezan a subir esto. Entonces hay que, no es imposible, pero también, y yo creo que parte de lo que dice el documento es, hay distintos caminos y uno puede graduar también la intensidad de cada una de estas cosas. Andrea, lo que es paridad y perspectiva de género, te pregunto que eres mujer, ¿es caro? ¿No sale cara la paridad? Bueno, la paridad en términos políticos no. Lo que sí, el plan de erradicación de la violencia y el Sistema Nacional de Cuidado. Y también el reconocimiento de lo que es las cotizaciones, la salud, para evitar las lagunas de las cuidadoras.
eso sí, entre 0,64 en el bajo y 0,89 en el alto. 0,06 y 0,13. Sí, erradicación violencia. Ah, no, eso no está separado porque lo pusieron ahí justo. Ahora, Cuidado, ese número 0,77. 0,77 suena chiquitito en la casa probablemente. Claro. Pero es mucha plata. Pero Eso es lo Si no es por nada, pero son derechos que no sé si serán caros o baratos, pero quizás valen la pena, ¿no? Una cosa Pero todos interesante. juntos. Yo creo que son es difícil El problema es que todos valen la pena. Sí, sí. Ese es el problema. Pero, no sé si se puede hablar de caro o barato, no claro, sé. no Una manera que es bien radical de hacerlo es cuánta gente uno llega con cada acción. Pero es una posibilidad. finalmente es valórico. Una de las cosas interesantes de esta Constitución es que género la atraviesa transversal. Por lo tanto, en varios de los puntos del costeo está género. Cuando tú trabajas el derecho a la ciudad segura y nosotros costeamos luminarias, guardias, etcétera, eso te apunta a acoso callejero, o sea, tiene una incidencia. El plan de erradicación de violencia que nosotros tomamos de modelo Australia y tratamos de costear es el 0,06 que tú ves o 0,3 en el alto. Sí. Pero si tú dices, bueno, ¿qué puedo identificar claramente de género? Es el Sistema Nacional de Cuidado con el reconocimiento del trabajo de las cuidadoras en términos de cotizaciones, que ha sido una demanda histórica, estupendo, y el ¿no? de erradicación de violencia. sueldo. Además, en el gasto administrativo tienes un fortalecimiento de la perspectiva de género en toda la institucionalidad pública. Pero eso, claro, en la magnitud que estamos hablando, no es tanto. Claro, porque eso beneficia al 50% de la población que es mujer, ¿no? Porque, Rodrigo, tú decías, claro, hay gastos que benefician a grupos más chiquititos, por ejemplo, el gasto en salud beneficia a todos. ¿Cachai? Y hay otros beneficios más chiquititos. Y por último, medio ambiente, porque también se dice que esta es una constitución muy medioambientalista. Guillermo, y por último le voy a dar comentario a Sebastián. Claro, exactamente el tema medioambiental está metido en todas partes. Estoy viendo acá lo que estrictamente aparece como asignado a la parte medioambiental y es bien poco, la verdad. Yo no diría que sea el gran problema de gasto público asociado al tema medioambiental. Yo no recuerdo que haya sido un tema. Es la restricción más bien política hacia el crecimiento, la interacción de las reglas medioambientales con un país que al final del día es rico en recursos naturales y que va a seguir exportando recursos naturales por los próximos 100 años. O sea, no nos pasemos cuentos, va a seguir siendo así. Ha sido siempre así y va a seguir siendo así. Yo creo que el principal problema de los medio ambientes no es tanto gasto público, que es poquitito como aparece acá, sino que más bien es el problema de cómo las reglas de uso y explotación de los recursos naturales tienen un estándar suficientemente aceptable para que sea competitivo, pero además sustentable. Imagínate que tenemos que cerrar una faena de Codelco por lo que dice la Constitución. Es que es una cosa discutible, si lo dice o no lo dice, porque hay que cuidar no sé qué cosa. Bueno, eso es muy caro. Pero no está Sebastián, claro. Dos puntos muy breves. Uno, respecto de medio ambiente, importante que hay una necesidad, dado el cambio climático, de, por ejemplo, hacer un montón de inversiones hidroeléctricas, o de embalses, me refiero, o de desalación de agua, etcétera. Bueno, la Constitución no establece que hay que hacerlas, pero el problema con la discusión medioambiental es si va a permitir hacerlas por parte de los privados. Si no, podemos terminar en un complejo problema de no tener inversión para hacer cambio frente al cambio climático. Segundo tema que no está tocado acá y que muchos países lo usan como mecanismo de gasto fiscal son las empresas públicas. Las empresas públicas en la Constitución tienen mucho más facilidad para ser creadas y los criterios para funcionar de las empresas públicas no necesariamente son los mismos de las empresas privadas. Por lo tanto, es posible imaginarse, no digo que está asegurado, pero es posible imaginarse que no es el gasto público el que aumenta, pero, por ejemplo, una serie de subsidios a través de empresas públicas. La discusión que estamos viendo con el gas, por ejemplo. Eso, bueno, efectivamente es gasto público. Lo que pasa es que está escondido a través de un RUT distinto. Perfecto. Y ese tema es un tema puede ser muy relevante. Con el agua, porque es importante lo que tú decías. Hay una cosa que no está acá también, tiene que ver justamente con... En Chile hay 102 o 104 cuencas hidrográficas. Esas cuencas son mantenidas hoy día fundamentalmente por privados, que son los que den los derechos de agua. Las inversiones de mantenimiento y de mejora de toda esa red hidrográfica, no sabemos cuánto es, no hay información para saber cuánto es. Entonces no está incorporado acá porque no teníamos cómo, digamos, pensar cuánto era. Si es que se va a un régimen de derechos administrativos, sobre todo si son intransferibles, como estaba pensado hoy día, lo más probable es que toda esa infraestructura sea de cargo público, porque los privados no van a tener ningún incentivo para hacerlo. Eso no está incorporado acá y es una de las limitaciones que tiene el estudio. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos conversando de inmediato con nuestros invitados aquí en Radiografía Constitucional. Ya estamos de regreso, nos quedan apenas un par de minutos para las palabras finales, pero hay cosas que también nos han llegado a través de redes sociales, dudas que quedaron. Por ejemplo, quiero partir preguntándole a Guillermo,
este gasto que ustedes están mencionando es un gasto anual, no es que sea el gasto, sino que se reparte. O sea, todos los años hay que gastar esta plata. Todos los años, sí. Es todos los años porque sobre el presupuesto. Los derechos sociales hay que satisfacerlos año a año. La gente se enferma, va al colegio y hay que satisfacer eso año a año, efectivamente. O sea, es eso más el presupuesto de todos los años. Y por eso necesitamos una economía que sea capaz de generar los recursos para financiar eso año a año. Andrea. Bueno, para cerrar así apurada, me encantaría decir que, bueno, que esperamos que este insumo sirva para el debate. Encontramos que el debate está muy polarizado. Y estas cifras, como decíamos, o sea, sirven para pensar en una gradualidad, priorizar y pensar un tránsito factible, que el Estado pueda hacerse cargo. Rodrigo, ¿pasa o sí? Okay. No, solo quiero invitarlos, hay una QR ahí que pueden descargar el estudio. Esto está lleno de supuestos y los invitamos a todos, si no les gustan estos números, cada uno puede hacer sus propios supuestos y recalcular. No van a llegar a números muy distintos, creo yo, porque uno va sumando errores positivos y negativos en esto. Pero creo que lo que decía Andrea era muy importante, que esto es un aporte para que bajemos la revolución en esta discusión. Sebastián. No, muy corto. Yo creo que es un tremendo estudio, es un baño de realismo, porque efectivamente pasar de las expectativas y pasar del discurso a los hechos requiere y es muy exigente. Creo que esto da cuenta de lo exigente que es una promesa de derechos sociales que no me cabe duda que es muy demandada por la gente, pero que le pone una exigencia de financiamiento y de crecimiento al país que es muy significativa. Muy bien, muchas gracias a todos nuestros invitados por habernos acompañado esta noche. Ojalá que esta información sea de utilidad, sobre todo para la gente que nos está viendo en su casa, que ha seguido el programa. Gracias por el rating, porque yo sé que les ha interesado mucho, le interesa, ¿no es cierto?, tener más información, porque tenemos una votación muy importante el próximo 4 de septiembre. Bueno, le quiero invitar al próximo capítulo, porque el próximo capítulo vamos a hablar de si esta propuesta constitucional es una propuesta indigenista, como se ha dicho. Para eso vamos a estar con expertos e historiadores que van a analizar ambos puntos de vista. Si quiere ver nuestros capítulos anteriores, están todos en 13.cl, en la página de T13 en YouTube, y en el formato podcast están también para escucharlos en la plataforma de emisorpodcasting.com. Y este capítulo se repite inmediatamente a las 23:30 en 13C y el día sábado al mediodía en Tele 13 Radio. Como siempre, agradecemos su sintonía y nos encontramos el próximo jueves. Que esté muy bien. Marley Coffee, un café para todos. Presentan Radiografía Constitucional.